Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo viaje sonoro en resúmenes de libros. Hoy nos adentramos en uno de los textos políticos más decisivos del siglo XX chino, y probablemente uno de los discursos más olvidados en Occidente, pese a su impacto brutal en la historia contemporánea, sobre la coalición gubernamental, pronunciado por Mao Zedong el 24 de abril de 1945 ante el séptimo Congreso del Partido Comunista de China, reunido en secreto en Yan'an. Imaginad la escena. Una cueva excavada en la ladera amarilla del río Yan, lámparas de aceite humeando, más de 700 delegados llegados a pie o en mula desde todos los rincones de una China partida en 3 pedazos, las zonas ocupadas por Japón, las controladas por el Kuomintang de Chiang Kai-shek y las regiones liberadas donde ya ondeaba la bandera roja con la estrella amarilla. Afuera, la Segunda Guerra Mundial agonizaba. Adentro, se estaba decidiendo el destino de 400 millones de personas. Mao, con su chaqueta azul descolorida y su voz grave que parecía salir de la misma tierra loes, subió al estrado y habló durante casi 3 horas sin un solo papel. Lo que dijo esa tarde no fue un discurso más. Fue el acta de defunción política del viejo régimen y el certificado de nacimiento de la China que vendría después. ¿Por qué rescatar hoy este texto? Porque en él late la inteligencia táctica de un hombre que sabía que la victoria militar no basta si no se gana también la batalla por la legitimidad. En 1945, los comunistas controlaban apenas un 10% del territorio y un 5% de la población, pero Mao ya hablaba como quien tiene la historia en el bolsillo, y lo hacía con una mezcla de audacia y prudencia que desarma. Proponía un gobierno de coalición con los mismos a los que acababa de llamar reaccionarios, traidores y cómplices de los japoneses. ¿Cínicos? ¿Geniales? Ambas cosas a la vez. Ofrecía la mano izquierda mientras la derecha ya preparaba el golpe definitivo. Este informe es también un curso acelerado de realismo político. Mao no se limita a denunciar la dictadura del Kuomintang, la disecciona con bisturí, muestra cómo su corrupción, su desprecio al pueblo y su miedo a las reformas lo condenaron a perder una guerra que, en teoría, tenía ganada. Y al mismo tiempo, Mao enseña a sus propios camaradas que la revolución no se decreta desde arriba. Hay que ganársela casa por casa, aldea por aldea, reduciendo rentas, repartiendo tierras, armando milicias, enseñando a leer a los campesinos y, sobre todo, escuchándolos. La famosa línea de masas no era un eslogan bonito. Era la única forma de convertir a millones de desarrapados en un ejército invencible. Lo fascinante es que este texto se lee como una partida de Weiqi, el ajedrez chino. Mao coloca piedras aparentemente defensivas, aceptar elecciones, reconocer partidos burgueses, aliarse incluso con elementos intermedios, mientras va acercando al adversario hasta dejarlo sin aire. 4 años después, en 1949, Chiang Kai-shek huía a Taiwán con lo puesto, y Mao proclamaba la República Popular desde Tiananmen. El discurso de 1945 había sido la jugada maestra que nadie vio venir. Pero no nos engañemos, este no es un cuento de buenos contra malos. Aquí hay sangre, errores, maniobras oscuras y, sobre todo, una voluntad de poder que no admite medias tintas. Mao sabía que la historia no perdona a los tibios y que, en tiempos de guerra civil disfrazada de resistencia nacional, la generosidad mal entendida puede costar millones de vidas. Por eso propone la coalición, pero deja claro que será bajo dirección comunista o no será. Es la paradoja eterna del revolucionario. Quiere la unidad, pero no a cualquier precio. Quiere la democracia, pero solo la que lleve al socialismo. En estas páginas encontraréis frases que parecen sacadas de un manual de estrategia militar aplicado a la política. El enemigo se pudre por dentro, nosotros crecemos por fuera.
Hay que saber retroceder 2 pasos para avanzar 3. La dictadura unipartidista del Kuomintang es un tumor canceroso que hay que extirpar, pero con anestesia para que no se desangre el paciente. Mao no habla como un ideólogo encerrado en su torre de marfil. Habla como un médico de campaña que ha visto demasiados heridos y sabe exactamente dónde cortar. También hay humor, aunque sea de ese humor negro que solo florece en tiempos terribles. Cuando describe cómo los generales del Kuomintang se pasaban la guerra jugando al mahjong mientras los japoneses avanzaban, o cuando ironiza sobre los patriotas que se enriquecían vendiendo opio al enemigo, uno casi puede escuchar las risas contenidas de los delegados en la cueva. Porque reírse del poderoso cuando está a punto de caer es, en última instancia, la venganza más dulce del débil. Este prólogo no pretende agotar el texto, solo abrir la puerta. A partir de ahora os acompañaremos capítulo por capítulo, sin prisas, desgranando cada argumento, cada ejemplo, cada advertencia. Porque este libro no es solo historia pasada, es un espejo incómodo para cualquier sociedad que se pretenda democrática y termine convirtiéndose en la pesadilla de sus propios ciudadanos. Encontrará aquí un diagnóstico implacable. Así que ajustad los auriculares, bajad un poco la luz y dejad que la voz grave de Mao, filtrada por el tiempo y por nuestra narración, os cuente cómo se gana una revolución sin disparar todavía el último tiro. Bienvenidos a Sobre la coalición gubernamental. La partida está a punto de comenzar, y esta vez, el tablero es todo un país. Capítulo 1. Las demandas fundamentales del pueblo chino. Después de 8 años de guerra total, China en 1945 era un cuerpo lleno de heridas abiertas, 100 millones de personas bajo la bota japonesa, otros 100 millones en zonas gobernadas por un Kuomintang que parecía más ocupado en vigilar a sus propios compatriotas que en combatir al invasor, y apenas 90 millones en las regiones liberadas donde, por primera vez en siglos, los campesinos empezaban a creer que la tierra podía ser suya. El aire olía a pólvora quemada, a arroz podrido y a esperanza contenida. En ese preciso instante histórico, Mao sube al estrado de Yan'an y, con la calma de quien ya ha visto el final de la película, pronuncia una frase que resume todo lo que viene después. El pueblo chino tiene 2 grandes demandas fundamentales. La primera, que se acabe con la dictadura unipartidista. La segunda, que se forme un gobierno de coalición democrática capaz de llevarnos a la victoria y a la reconstrucción. No era un deseo piadoso. Era una orden de la historia disfrazada de propuesta razonable. Mao comienza recordando lo obvio, pero que muchos preferían olvidar. La guerra contra Japón no la había ganado el gobierno de Chongqing con sus uniformes planchados y sus discursos grandilocuentes. La habían sostenido millones de campesinos descalzos que con fusiles oxidados y granadas hechas de latas de conserva habían convertido cada aldea en un pequeño fuerte inexpugnable. Mientras tanto, en la retaguardia nacionalista, los generales especulaban con el trigo de socorro norteamericano. Los burócratas exigían sobornos para expedir un simple salvoconducto, y los servicios secretos dedicaban más agentes a espiar a los comunistas que a los japoneses. La conclusión de Mao es tan sencilla como demoledora. Un régimen que necesita vigilar más a su propio pueblo que al enemigo extranjero ya ha perdido la guerra antes de empezarla. Por eso la primera demanda es taxativa. Hay que terminar de una vez con la dictadura del Kuomintang. No mañana, no después de la victoria, sino ahora mismo. Mao no pide la cabeza de Chiang Kai-shek en una bandeja, aún no. Pide algo mucho más peligroso para cualquier dictador, que deje de ser el único árbitro de la nación, que acepte compartir el poder con otros partidos, con independientes, con cualquiera que esté dispuesto a luchar contra Japón y a dar al pueblo pan, libertad y dignidad. En otras palabras, que el Kuomintang deje de comportarse como un marido celoso
que prefiere quemar la casa antes de permitir que otro hombre entre en ella. La segunda demanda es la cara positiva de la primera: formar un gobierno provisional de coalición nacional. No un gobierno comunista disfrazado, subraya Mao con astucia, sino un gobierno donde estén representados todos los sectores antijaponeses: comunistas, democráticos del Kuomintang, Liga Democrática, Partido de la Juventud, intelectuales sin partido, empresarios patrióticos, minorías nacionales, hasta oficiales del ejército nacionalista que estén hartos de la corrupción. Un gobierno que no se limite a firmar tratados con los aliados mientras el pueblo sigue muriendo de hambre, sino que ponga en marcha reformas reales e inmediatas: libertad de palabra, de prensa, de reunión y de asociación, amnistía para los presos políticos, abolición de los campos de concentración disfrazados de centros de reeducación, disolución de los servicios secretos que aterrorizaban a la población, reconocimiento legal de las regiones liberadas y de sus ejércitos populares. Mao describe este gobierno provisional como un puente. Su misión no es eternizarse, sino preparar el terreno para algo mucho más ambicioso: una Asamblea Nacional elegida por sufragio universal, directo y secreto, que una vez derrotado Japón, redacte una constitución democrática y elija un gobierno definitivo de coalición. Es decir, lo que cualquier país medianamente civilizado habría hecho en 1912 y que el Kuomintang llevaba 23 años prometiendo sin cumplir jamás. Aquí viene la parte que siempre sorprende a quien lee el texto por primera vez. Mao no está pidiendo la revolución socialista inmediata. Está pidiendo algo que, en teoría, hasta los liberales más tibios deberían aplaudir: elecciones libres, multipartidismo, derechos civiles, fin de la censura. ¿Quién podría oponerse a eso sin quedar en evidencia? Y sin embargo, Mao sabe perfectamente que el Kuomintang se opondrá con uñas y dientes, porque aceptar esas demandas equivaldría a firmar su propia sentencia de muerte política. Por eso las presenta con la inocencia de un niño que pide caramelos, sabiendo que la negativa del adulto lo dejará desnudo ante los ojos de todos. Para reforzar su argumento, Mao recurre a una comparación que hace sonreír a los delegados con esa risa amarga de quien ha visto demasiado. Si un enfermo tiene cáncer de estómago, no basta con darle aspirinas y decirle que se anime. Hay que operarlo, aunque la operación sea dolorosa. La dictadura unipartidista es ese cáncer. El gobierno de coalición es el bisturí, y cuanto antes operemos, menos probabilidades habrá de que el paciente muera desangrado. Luego pasa a explicar por qué este es el momento exacto para la operación. La victoria sobre el fascismo está al alcance de la mano. La Unión Soviética avanza imparable hacia Berlín. Los aliados desembarcan en Okinawa. Los partisanos yugoslavos liberan ciudades enteras. El mundo entero huele a cambio. En China, el pueblo ha pagado un precio tan alto: 20 millones de muertos, decenas de millones de refugiados, cosechas arrasadas, que ya no está dispuesto a aceptar más promesas vacías. Las regiones liberadas han demostrado que otro modelo es posible. Allí se reducen las rentas hasta en un 50%, se reparte la tierra de los colaboracionistas, se eligen gobiernos locales con el sistema de los 3/3, un tercio comunistas, un tercio progresistas no comunistas, un tercio centristas. Las mujeres votan, los mismos asuntos que los hombres y los niños, aprenden a leer con cartillas que hablan de la resistencia, en lugar de rezar el culto a Confucio y a Chiang Kai-shek. En las zonas kuomintanistas, en cambio, la inflación devora los salarios, los reclutamientos forzosos vacían las aldeas, los impuestos caen como granizo, y la única libertad que queda es la de morirse de hambre en silencio. La diferencia es tan obscena que hasta los observadores norteamericanos, tan amigos de Chiang, empiezan a escribir informes incómodos. Mao cita algunos de esos informes con malicia contenida. Los soldados nacionalistas están desmoralizados,
mal alimentados y peor pagados. Los oficiales venden las armas al enemigo. La administración civil es un nido de corrupción. Y añade, casi como quien no quiere la cosa. Si hasta los imperialistas lo reconocen, ¿cómo vamos a seguir fingiendo que todo va bien? El capítulo termina con una advertencia que suena a profecía. Quien se oponga a estas dos demandas fundamentales, fin de la dictadura y gobierno de coalición, se estará colocando, quiéralo o no, del lado del invasor japonés y de los traidores colaboracionistas. Porque en 1945 ya no hay término medio posible. O se está con el pueblo que resiste, o se está con los que lo oprimen para seguir viviendo de sus rentas. No hay tercera vía, por muchos discursos patrióticos que se pronuncien en Chongqing. Mao cierra esta primera parte con una imagen que se queda grabada. El río Yangtze lleva milenios corriendo hacia el mar. A veces se desvía, a veces forma remolinos, pero nunca retrocede. La voluntad del pueblo chino es ese río. Y hoy, más que nunca, nadie podrá detenerlo. Así, con la mezcla exacta de análisis frío, ironía afilada y fe absoluta en las masas, Mao acaba de lanzar el guante. El resto del informe será simplemente explicar cómo recogerlo, sin que nadie pueda decir después que no fue advertido. Capítulo 2. La situación internacional y la situación nacional. En abril de 1945, el mundo parecía un gigantesco tablero, donde todas las piezas se movían al mismo tiempo y frenético ritmo. Mao, desde la cueva de Yan'an, lo observa con la calma de quien ya ha leído el resultado final escrito en la pared, y lo primero que hace en este segundo capítulo es obligarnos a levantar la vista del barro chino para mirar el cielo entero, porque lo que ocurre en Berlín, en Okinawa o en Moscú va a decidir si China renace o se desangra para siempre. Empieza con una descripción que parece sacada de un parte de guerra leído junto a la lumbre. Hitler está acabado. El ejército rojo ya pisa las calles de Berlín. Los tanques soviéticos avanzan tan rápido que los alemanes no tienen tiempo ni de quemar los archivos. En el oeste, los angloamericanos cruzan el Rin como quien cruza un charco. En Italia, Mussolini acaba de ser colgado cabeza abajo en una gasolinera de Milán. El pueblo le escupe mientras pasa. Y entonces, con esa voz pausada que hace que cada palabra pese, añade: el fascismo mundial está dando sus últimos estertores, y Japón, ese enano presumido que se creyó gigante, será el próximo en caer. Pero Mao no se queda en la crónica bélica. Da un paso atrás y nos obliga a ver el bosque. La guerra antifascista no es solo una carnicería de ejércitos, es la mayor revolución social que ha conocido la humanidad. Millones de obreros, campesinos y soldados han tomado las armas y al hacerlo han aprendido que también pueden tomar el poder. La Unión Soviética no solo ha derrotado a los nazis, ha demostrado que un país de mujiks y obreros puede industrializarse en 10 años y fabricar más tanques que toda Europa junta. Ese ejemplo, dice Mao, está iluminando el camino de los pueblos oprimidos como un faro en la noche más oscura. Luego viene la pulla a los amigos occidentales, dicha con la delicadeza de un martillo pilón. Algunos imperialistas creen que, una vez derrotado Hitler, podrán volver a sus viejas colonias como si nada hubiera pasado. Se equivocan de cabo a rabo. El pueblo chino, el indio, el vietnamita, el indonesio, todos han aprendido a manejar el fusil y ya no están dispuestos a cambiarlo por el látigo del capataz. Y remata con una frase que provoca risas entre los delegados. Roosevelt y Churchill sueñan con una paz donde ellos sigan siendo los amos, pero la historia les ha preparado otra sorpresa. La paz será democrática, o no será. Después de pintar el mapa mundial con trazos gruesos y rojos, Mao gira la mirada hacia adentro y nos mete de golpe en la realidad china. Y aquí la descripción se vuelve casi insoportable de tan cruda. 20 millones de muertos, 80 millones de refugiados,
campos quemados, ciudades convertidas en cementerios, niños comiendo cortezas de árbol, mujeres vendiendo a sus hijas por un saco de mijo. Pero en medio de esa desolación, Mao señala algo que los partes oficiales de Chongqing nunca mencionan. El pueblo no se ha rendido. Al contrario, ha aprendido a odiar con método y a organizarse con disciplina. Y entonces llega la gran paradoja que explica todo. Cuanto peor lo ha pasado China, más fuerte ha salido el Partido Comunista. Mientras el Kuomintang perdía provincia tras provincia en los primeros años de la guerra, los comunistas convertían cada retirada en semilla. Cada aldea abandonada por los nacionalistas era ocupada, organizada, armada. Cada soldado desertor del ejército de Chiang, que llegaba a las regiones liberadas con los pies destrozados, encontraba comida, atención médica y, sobre todo, una explicación. Tú no perdiste la guerra, la perdieron los generales que te vendieron. En 1945, las zonas liberadas suman ya 100 millones de habitantes, 19 bases principales y un ejército popular que ha pasado de 30.000 hombres en 1937 a casi 1 millón, sin contar las milicias que suman otros 2,5 millones. Mao detalla los números con la precisión de un contable y la satisfacción de un general victorioso. En Shanxi Gansu Ningxia, la población ha aumentado un 50% desde 1937, a pesar de la guerra. En Jinchaji hemos pasado de 3 millones a 25 millones de habitantes, bajo nuestra administración. Hemos abierto 1.400 kilómetros de carreteras nuevas, construido 300 fábricas textiles cooperativas, puesto en marcha 12.000 escuelas primarias, donde antes no había ni una. Y luego, con ese tono que mezcla orgullo y sorna. Mientras tanto, en las zonas del Kuomintang, la inflación ha hecho que un dólar americano cueste 3.000 yuanes chinos. Los profesores cobran con sacos de arroz podrido, y los soldados desertan en masa porque llevan 6 meses sin paga. ¿Quién diríais que está ganando la guerra? Pero Mao no se conforma con comparar estadísticas. Va al corazón del asunto. La diferencia no está en los fusiles, que los comunistas tienen menos y peores, sino en quién los empuña y para qué. En las regiones liberadas, el soldado come lo mismo que el campesino, el comandante vive en la misma cueva que el miliciano, y cuando se discute todo en asambleas abiertas. En las zonas kuomintanistas, el general tiene coche americano, la tropa anda descalza, y el que abre la boca termina en un campo de concentración. Un sistema se sostiene porque la gente cree en él. El otro se sostiene a bayonetazos y ya empieza a tambalearse. Aquí Mao introduce una idea que parece sencilla pero que cambia todo. La guerra de resistencia ha sido una gran escuela política. Ha enseñado al pueblo chino 3 cosas que nunca olvidará. Primera, que unidos pueden derrotar al enemigo más fuerte. Segunda, que los opresores internos son peores que los extranjeros. Tercera, que solo confiando en sus propias fuerzas podrán liberarse. Y añade, con esa sonrisa que no se ve pero se siente: el Kuomintang creía que la guerra nos destrozaría. Se equivocó de medio a medio. Nos ha forjado. El capítulo termina con una imagen que resume toda la argumentación. Imaginaos una balanza. En un platillo está el viejo régimen, podrido, cargado de oro robado pero incapaz de levantar un dedo sin que le tiemble. En el otro platillo está el pueblo, hambriento, lleno de heridas, pero con los músculos tensos y los ojos bien abiertos. ¿Hace falta ser adivino para saber hacia qué lado se inclinará la balanza cuando suene la hora decisiva? Y así, sin alzar la voz, Mao acaba de demostrar que la victoria no es una esperanza piadosa, es una tendencia objetiva de la historia que ya nadie podrá detener. El mundo avanza hacia la luz, y China, aunque cojeando y sangrando, avanza con él. El resto del informe será simplemente explicar cómo acelerar la marcha
sin tropezar en las trampas que los moribundos siempre ponen a los que están a punto de ganar. Capítulo 3. Las dos líneas en la guerra de resistencia contra el Japón. Si el capítulo 1 fue el diagnóstico y el segundo la radiografía, el tercero es la autopsia sin anestesia. Mao coge el cadáver todavía caliente de la política china y lo abre en canal delante de todos los delegados. Con el bisturí en la mano, va separando músculo por músculo hasta dejar al descubierto el hueso. En esta guerra ha habido dos líneas completamente antagónicas, y solo una de ellas ha mantenido vivo al paciente. La otra lo ha estado matando lentamente mientras decía que lo estaba curando. La primera línea, la que Mao llama línea positiva, activa y de victoria, es la línea del pueblo en armas. La segunda, la línea negativa, pasiva y de derrota, es la línea oficial del Kuomintang. Y entre ambas no hay punto medio posible. Una construye, la otra destruye. Una moviliza, la otra desmoraliza. Una gana terreno, la otra lo pierde a manos llenas. Mao no se anda con eufemismos. Quien no vea esta diferencia es ciego, y quien la vea y aún defienda la segunda línea es cómplice. Empieza recordando los primeros meses de la guerra, cuando todo parecía perdido. En 1937, los japoneses toman Pekín, Tianjin, Shanghái, Nankín en cuestión de semanas. El gobierno nacionalista huye hacia el interior como liebre asustada, dejando atrás arsenales enteros y cientos de miles de reclutas sin mando. En esos días negros, muchos creyeron que China desaparecería del mapa en menos de un año. ¿Qué pasó para que 8 años después, Japón esté al borde del colapso y China siga en pie? La respuesta es sencilla y brutal. El pueblo tomó la guerra en sus propias manos cuando el gobierno la abandonó. Mao relata la historia casi con ternura revolucionaria. Campesinos que escondían el grano bajo el suelo de tierra, mujeres que cosían zapatos de paja para los guerrilleros, niños que hacían de enlaces corriendo descalzos entre aldeas, ancianos que cavaban trampas para tanques con azadas oxidadas. En las regiones liberadas nació algo nunca visto en China, una guerra donde el frente y la retaguardia eran la misma cosa. Cada aldea era fortaleza, cada campo de arroz era campo de minas. Cada mujer que lavaba ropa en el río era ojos y oídos del ejército popular. Mientras tanto, en Chongqing, los generales jugaban al mahjong y esperaban que llovieran armas americanas del cielo. Aquí Mao despliega una de sus comparaciones más feroces. La línea del Kuomintang es como un señorito que al ver que su casa arde, encierra a los criados para que no roben la plata, y luego se sienta a esperar que los bomberos extranjeros apaguen el incendio. La línea nuestra es la de los criados que rompen la puerta, cogen los cubos y salvan la casa, aunque el señorito les dispare por la espalda. Después pasa a los números, que en boca de Mao suenan a sentencia. En los primeros 3 años de guerra, el ejército nacionalista perdió 1.800.000 hombres, casi todos por deserciones y rendiciones masivas. En el mismo periodo, el octavo ejército de ruta y el nuevo cuarto ejército crecieron de 45.000 a 910.000 combatientes regulares, más 2,5 millones de milicianos. ¿Cómo es posible? Porque en un lado, el soldado era carne de cañón mal pagada y peor alimentada. En el otro, era dueño de su fusil y de la tierra que defendía. Mao dedica varias páginas a desmontar uno por uno los mitos del Kuomintang. Dicen que los comunistas no luchan contra Japón. Respuesta: en 1940, durante la ofensiva de los 100 regimientos, las fuerzas comunistas destruyeron 600 kilómetros de vía férrea, volaron 474 puentes y mataron o hirieron a más de 50.000 japoneses en 3 meses. El Kuomintang respondió, atacando por la retaguardia al nuevo cuarto ejército y casi aniquilándolo. Dicen que los comunistas desobedecen órdenes. Respuesta: ¿qué órdenes?
¿Las de quedarse quietos mientras los japoneses avanzan? ¿Las de entregar las armas al mismo gobierno que las vende luego al enemigo? Y aquí viene la parte donde Mao se permite un sarcasmo que hace que los delegados estallen en carcajadas contenidas. Los señores de Chongqing nos acusan de crear feudos, como si ellos no tuvieran el feudo más grande de todos, que es toda China convertida en hacienda privada de 4 familias. Nosotros tenemos feudos, donde el campesino ya no paga renta al terrateniente. Ellos tienen feudos donde el campesino paga renta al terrateniente, al prestamista, al recaudador, y de propina, al soldado que le roba la hija. Luego pasa a explicar la esencia de la guerra popular con una claridad que parece sencilla, pero que costó ríos de sangre aprender. No basta con tener ejércitos grandes, hay que tener un pueblo que los sostenga. Sin pueblo, los mejores tanques son chatarra. Con pueblo, hasta un palo de escoba se convierte en lanza. Y da ejemplos concretos. En Jinchaji, cada familia aporta un miembro a la milicia y todos los demás producen para la guerra. En Shandong, las mujeres organizan cooperativas de hilado que visten a todo el ejército. En Hubei, Henan, Anhui, los campesinos inventan minas de piedra que revientan orugas de tanques japoneses. Mientras, en las zonas nacionalistas, el reclutamiento se hace a lazo. Atan a los hombres como cerdos y los llevan al frente. ¿Resultado? Deserciones en masa y soldados que se pasan al enemigo con armas y bagajes. Mao no se queda en lo militar. Explica que la guerra de resistencia ha sido también una guerra de reformas o no ha sido. Donde los comunistas llegan, la renta agraria baja del 70 a 80% de la cosecha al 25 a 30%, los intereses usurarios se prohíben, se confiscan las tierras de los colaboracionistas y se reparten entre quienes las trabajan. ¿Resultado? El campesino deja de ver al guerrillero como una carga y empieza a verlo como su salvador. En las zonas kuomintanistas, la renta sigue siendo la misma o peor. Los impuestos se multiplican y el ejército vive del saqueo. ¿Resultado? El campesino esconde el grano, informa a los japoneses y maldice a ambos bandos por igual. El capítulo alcanza su punto más alto cuando Mao resume las 2 líneas en una tabla que parece grabada con fuego. Línea del Kuomintang, guerra de gobiernos y ejércitos profesionales. Esperar ayuda extranjera. Mantener la explotación feudal. Reprimir al pueblo para mantener el orden. Luchar hasta el último soldado. De los demás. Línea comunista, guerra de todo el pueblo. Confiar ante todo en las propias fuerzas. Reformas democráticas inmediatas. Movilizar al pueblo, dándole motivos para luchar. Luchar hasta la victoria final. Y sentencia. Una línea lleva a la capitulación disfrazada de resistencia. La otra lleva a la liberación disfrazada de simple supervivencia. La historia ya ha elegido. Cierra el capítulo con una advertencia que suena a epitafio anticipado. Los que hoy defienden la línea pasiva creen que podrán seguir viviendo de rentas después de la guerra. Se equivocan. Cuando el pueblo haya derrotado a Japón con sus propias manos, no va a entregar el fusil para volver a arrodillarse ante los mismos que lo vendieron. Quien no entienda esto, hoy, mañana lo entenderá, pero será demasiado tarde. Así, con la precisión de un cirujano y la crueldad de un profeta, Mao acaba de demostrar que la guerra contra Japón lleva años ganada en el único sitio donde realmente importa, en el corazón de las masas. El resto es cuestión de tiempo. Y el tiempo, como bien sabe quien ha leído los capítulos anteriores, ya no está del lado de los que se sientan a esperar que otros les resuelvan la vida. Capítulo 4. La política del Partido Comunista de China. Llegamos al corazón del informe, al lugar donde Mao deja de diagnosticar y pasa a recetar. Este capítulo es largo, denso y minuciosamente organizado porque no es un discurso de barricada. Es el plano de construcción de una nueva China.
Mao lo divide en 3 partes clarísimas: programa general, programa concreto y tareas diferenciadas por zonas. En total, más de la mitad del texto original. Y sin embargo, cuando uno lo lee con atención, descubre que cada línea está pensada para ser repetida en voz alta en una asamblea de aldea, impresa en octavillas o explicada a un soldado analfabeto junto al fuego. Es teoría revolucionaria escrita con la sencillez de un cuento campesino. Primera parte. El programa general. Mao arranca con una jugada maestra de legitimidad histórica. Nosotros no inventamos nada nuevo. Simplemente queremos cumplir de verdad los 3 principios del pueblo de Sun Yat-sen, esos que el Kuomintang lleva 20 y tantos años citando y traicionando cada día. Nacionalismo real. Echar a los japoneses y no permitir que ningún imperialismo vuelva a mandar en China. Democracia real. Poder para el pueblo y no para 4 familias. Bienestar real. Tierra para quien la trabaja y pan para quien lo come. A continuación, define la etapa histórica con la precisión de un relojero. China hoy no está madura para el socialismo. Lo que necesita es una revolución democrática burguesa de nuevo tipo, dirigida por el proletariado, pero con la participación de todas las clases antijaponesas y antifeudales. Traducido al lenguaje de aldea, todavía no vamos a colectivizar todo, pero sí vamos a romper las cadenas feudales que tienen al campesino atado de pies y manos. Es la famosa nueva democracia, ese invento chino que deja perplejos a los marxistas ortodoxos de Moscú y que enfurece a los terratenientes de Sichuan por igual. Segunda parte, el programa concreto. Aquí Mao se pone el delantal de arquitecto y empieza a clavar vigas. Las medidas son tantas y tan detalladas que parecen un decreto gubernamental, escrito con 4 años antes de tomar el poder. Las enumera con la calma de quien ya ve la casa terminada. En lo militar, aplastar completamente a los invasores japoneses sin ningún compromiso. Reformar el sistema de reclutamiento, voluntario, con paga justa y permiso para visitar a la familia. Armar al pueblo entero, cada aldea con su milicia, cada distrito con su destacamento. Coordinación real con los aliados, pero sin subordinación. Los americanos pueden traer aviones, pero los fusiles los pondremos nosotros. En lo político, abolir inmediatamente la dictadura unipartidista del Kuomintang. Libertades plenas. Palabra, prensa, reunión, asociación, creencias, persona. Liberación de todos los presos políticos, y Mao nombra uno por uno a los más conocidos para que nadie olvide. Disolución de los servicios secretos y de los campos de concentración. Reconocimiento legal de los gobiernos y ejércitos de las regiones liberadas. Castigo ejemplar a los grandes traidores colaboracionistas. Aquí la voz de Mao se endurece de verdad. En lo económico, confiscación de las propiedades de los colaboracionistas y reparto entre campesinos pobres y medios. Reducción drástica de rentas e intereses. Máximo el 37,5% de la cosecha. Prohibición absoluta de la usura. Desarrollo de la industria ligera cooperativa y protección a la industria nacional privada que no sea monopolista. Impuesto único y progresivo. Quien más tiene, más paga. Quien nada tiene, nada paga. En lo cultural, educación gratuita y obligatoria hasta primaria. Nueva cultura nacional, científica y de masas. Fuera el culto a Confucio como excusa para la opresión, fuera el opio y la superstición. Respeto a las minorías nacionales y desarrollo de sus lenguas y costumbres. Y entonces viene la frase que resume todo el espíritu. Este programa no es un regalo que hacemos al pueblo, es el pago de una deuda histórica que llevamos siglos arrastrando. Tercera parte. Tareas diferenciadas según la zona. Mao sabe que China no es un tablero liso. Hay 3 Chinas distintas, y a cada una hay que hablarle en su idioma. En las zonas controladas por el Kuomintang
trabajo legal y semilegal, crear ligas democráticas, asociaciones de salvamento nacional, periódicos clandestinos, sindicatos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de maestros, movilizar a los sectores intermedios, pequeña burguesía, intelectuales, empresarios patrióticos, para que presionen por reformas. Allí donde no podamos tomar el poder, debemos hacer la vida imposible a la dictadura hasta que tenga que conceder algo. En las zonas ocupadas por los japoneses, guerra de guerrillas total, túneles, minas, emboscadas, sabotaje de vías férreas, asesinato selectivo de traidores. Un japonés muerto es un japonés que no viola a tu hermana. Un traidor ejecutado es un ejemplo que salva 100 vidas. Pero siempre con política. Explicar al pueblo que luchamos por liberarlo, no por venganza. En las regiones liberadas, consolidar y ampliar. Sistema de los 3/3 en todos los gobiernos. 1/3 comunistas, 1/3 progresistas no comunistas, 1/3 centristas. Campañas de producción, manos al arado y al fusil al mismo tiempo. Educación popular masiva, cada batallón con su escuela, cada aldea con su maestro descalzo. Defensa contra posibles ataques del Kuomintang. Autodefensa armada, pero sin provocar. Dejar que sea él quien dispare primero para que el mundo vea quién es el agresor. Y en todo momento, la regla de oro. Unidad crítica unidad. Criticar a los aliados de clase con dureza en lo ideológico, pero mantener la colaboración práctica mientras sirvan a la causa antijaponesa. No se trata de ser buenos chicos, se trata de ser inteligentes. Al final del capítulo, Mao resume con una imagen que se queda grabada. Nuestra política es como un río grande. Lleva agua limpia y agua turbia, piedras grandes y arena fina. Pero la corriente principal es clara y va hacia el mar. Quien quiera nadar contra la corriente se ahogará. Quien nade a favor llegará a la otra orilla con nosotros. Así, con la minuciosidad de un ingeniero y la pasión de un poeta campesino, Mao acaba de entregar a sus camaradas el manual completo para ganar la guerra y, de paso, la paz que vendrá después. No hay una sola medida que no haya sido probada ya en alguna base liberada. No hay una sola promesa que no pueda cumplirse el día siguiente de tomar una aldea. Es la política convertida en receta de cocina. Sigue los pasos y saldrá el plato. Y mientras los delegados aplauden hasta quedar roncos, Mao ya está pensando en el siguiente capítulo. ¿Cómo hacer que todo este hermoso edificio no se venga abajo por errores internos? Porque, como él mismo dice al cerrar esta parte, el enemigo más peligroso no siempre está enfrente, a veces está dentro de nuestra propia cabeza. Pero eso será mañana. Hoy, la nueva China ya tiene planos, ladrillos y albañiles. Solo falta terminar de echar al capataz que lleva 20 y tantos años robando el cemento. Capítulo 5. Que todo el partido se una y luche por el cumplimiento de sus tareas. El informe ha terminado su recorrido. Ha diagnosticado la enfermedad, ha mostrado la radiografía, ha abierto el cadáver y ha entregado los planos de la casa nueva. Ahora solo queda una cosa: construirla. Y para eso, Mao se quita el traje de analista y se pone el de sargento mayor delante de sus tropas. Este capítulo es corto en páginas, pero largo en latidos. Es la arenga antes de la batalla final, el último grito antes de saltar la trinchera, el abrazo de padre que dice: «Ya sabéis lo que hay que hacer, ahora hacedlo, o morimos todos». Mao empieza con una frase que retumba en la cueva como un trueno lejano. Hemos hablado mucho, ahora toca hacer mucho más. Y sin transición, sin florituras, va directo al grano. La victoria está cerca, pero no está garantizada. El enemigo externo se derrumba, el enemigo interno se desespera, y cuando un animal se desespera, muerde más fuerte. Por eso el partido tiene que estar más unido, más limpio y más fuerte que nunca.
No basta con tener razón, hay que tener nervios de acero y cabeza fría. Después viene la parte que nadie esperaba en un informe político, y que, sin embargo, es la más humana de todas, la autocrítica colectiva. Mao se pone al frente y dice, en voz alta y sin pestañear, tenemos defectos graves, subjetivismo en el análisis, sectarismo en la organización, formalismo en el trabajo, dogmatismo en la teoría, oportunismo en la práctica, arrogancia cuando ganamos, desaliento cuando perdemos. Si no los arrancamos de raíz, todos los planes hermosos que acabamos de aprobar serán papel mojado. Y enumera, uno por uno, los pecados capitales del partido en esos años. Subjetivismo, creer que basta con desear algo para que ocurra. Sectarismo, tratar a los aliados como enemigos y a los enemigos como aliados. Formalismo, redactar informes de 100 páginas que nadie lee y menos cumple. Mandar desde la oficina sin pisar nunca el barro de las aldeas. Creer que porque llevamos la estrella roja en la gorra ya somos infalibles. A continuación, lanza la orden más famosa de todo el informe. ¡Estudiar! 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 No es un consejo de profesor, es una orden militar. Estudiar marxismo, estudiar la realidad china, estudiar al enemigo, estudiar al aliado, estudiar al campesino que no sabe leer, pero sabe cuándo la renta es injusta. Porque sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y remata con una frase que hace sonreír a los veteranos. El que no estudie, que entregue el fusil y se vaya a cultivar batatas. Aquí no necesitamos analfabetos con galones. Luego pasa al contacto con las masas, el punto que más repite y el que más le duele cuando se rompe. El partido no está por encima del pueblo, está dentro del pueblo como el pez dentro del agua. Si el agua se ensucia o se seca, el pez muere. Así de simple. Y cuenta anécdotas que provocan carcajadas y vergüenza al mismo tiempo. Cuadros que llegan a una aldea, se instalan en la mejor casa, exigen pollo y huevos, y luego se quejan de que el pueblo no los quiere. ¿Cómo va a quereros si os comportáis como los antiguos mandarines con gorra roja? Después viene la parte más tierna y más dura, la democracia interna. En el partido tiene que haber centralismo, sí, pero centralismo basado en democracia, si no democracia de boquilla. Discutir hasta sangrar, pero una vez tomada la decisión, obedecer como un solo hombre. El que no sepa hacer las dos cosas, que se vaya a otro partido. Aquí no hay sitio para libertinos ni para dictadorzuelos de distrito. Y lanza la campaña de rectificación que ya está en marcha en Yan'an, reuniones de crítica y autocrítica, donde el comandante puede ser criticado por el cocinero si el cocinero tiene razón. El que tenga miedo a que le laven la cara en público, que no se meta en revolución, porque la cara se la vamos a lavar igual. En cuanto a la unidad, Mao es tajante. Unidad no significa que todos pensemos lo mismo, significa que todos empujemos el carro en la misma dirección. El carro es la revolución china. El que empuje para otro lado, aunque sea mi propio hermano, será apartado sin contemplaciones. Y entonces llega el momento de la visión final, el momento en que Mao se permite soñar en voz alta. Habla de la China que vendrá. Una China sin terratenientes que chupan la sangre del campesino, sin burócratas que roban el sudor del obrero, sin generales que venden el país al mejor postor. Una China donde el hijo del culi pueda ser ingeniero y la hija del campesino pueda ser médica. Una China que mire de frente a cualquier potencia sin temblar. Una China donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Y donde la bandera roja ondee no solo en Yan'an, sino en Pekín, en Shanghái, en Cantón y en Lhasa. Pero inmediatamente baja del sueño a la realidad con su frase más repetida y más temida. Esto no va a caer del cielo. Hay que ganarlo palmo a palmo, casa por casa, fusilada por fusilada. Habrá más sangre, más sudor
y más lágrimas, pero también habrá más risas de niños que ya no pasarán hambre y más madres que ya no enterrarán a sus hijos por una renta imposible. Y cierra con la imagen que resume todo el informe y toda su vida. Compañeros, la victoria está cerca, pero la victoria definitiva solo la tendrán los que sepan sufrir el último minuto más que el enemigo. Nosotros sabemos sufrir, nosotros sabemos esperar, nosotros sabemos ganar. Que todo el partido se una, que todo el pueblo se levante, que nadie se quede atrás, adelante hasta la victoria final. Los delegados se ponen de pie. Algunos lloran sin disimulo. Otros aprietan los puños hasta que les crujen los nudillos. Afuera, en la noche fría de Yan'an, el viento del río amarillo lleva el eco de los aplausos y de una canción que empieza a sonar bajito y que pronto cantará toda China. El este está rojo, el sol nace. En China ha salido Mao Zedong. El informe ha terminado. La revolución, ahora sí, acaba de empezar. Conclusión. Y así termina sobre la coalición gubernamental, uno de esos textos que parecen escritos con pólvora y tinta china a partes iguales. En apenas unas horas de discurso, Mao Zedong logró lo que pocos líderes consiguen en toda una vida: convertir un análisis político en un mapa de ruta, una crítica feroz en una propuesta irresistible y una amenaza velada en una oferta que nadie pudo rechazar sin quedar en evidencia. 4 años después, en octubre de 1949, Mao subía las escaleras de Tiananmen y proclamaba la República Popular. Muchos de los que escucharon este informe en la cueva de Yan'an estaban allí ese día, con la misma chaqueta remendada y la misma sonrisa cansada pero triunfante. Lo que en 1945 parecía una apuesta loca, un partido minoritario proponiendo un gobierno de coalición con sus propios verdugos, se había convertido en realidad incontestable. No porque Mao fuera un mago, sino porque entendió antes que nadie que, en tiempos de guerra y revolución, quien ofrece al pueblo dignidad y futuro, siempre termina ganando, aunque empiece con menos fusiles y menos dólares. Este libro no es un tratado de marxismo puro, ni un panfleto de propaganda barata. Es, sobre todo, una clase magistral de realismo revolucionario. Cómo hablarle a un campesino analfabeto y a un intelectual de Pekín con las mismas palabras. Cómo tender la mano al enemigo sin soltar el cuchillo. Cómo prometer democracia sin renunciar al poder. Cómo ganar una guerra sin haber ganado aún la guerra. Hoy, 80 años después, el texto sigue siendo incómodo. Para algunos porque muestra que las revoluciones no caen del cielo, sino que se construyen con paciencia de hormiga y audacia de león. Para otros porque recuerda que la unidad nacional puede ser una bandera tan noble como peligrosa cuando se usa para tapar injusticias. Y para todos porque demuestra que la historia no la escriben los que tienen más tanques, sino los que saben leer mejor el alma de su pueblo. Sobre la coalición gubernamental no es solo el acta fundacional de la China moderna, es también una advertencia eterna. Cualquier poder que se olvide de las demandas fundamentales del pueblo, pan, libertad y respeto, está cavando su propia tumba, aunque se disfrace de patriota, de demócrata o de salvador de la nación. Mao lo dijo en 1945 y lo seguimos oyendo hoy, claro y fuerte como un tambor de guerra que no termina de callar. El pueblo, y solo el pueblo, es la fuerza motriz de la historia. Queridos oyentes de resúmenes de libros, hemos llegado al final de este viaje por uno de los documentos más explosivos y menos conocidos del siglo XX. Si os ha removido algo por dentro, si os ha hecho pensar, reír, enfadar o simplemente mirar a China con otros ojos, entonces hemos cumplido nuestra misión. Si queréis seguir explorando los grandes textos que han cambiado el mundo, con la misma mezcla de rigor, claridad y un toque de picardía que nos caracteriza, ya sabéis dónde encontrarnos, en resúmenes de libros y en Audio Revolución.
donde los libros no se quedan en la estantería, sino que entran por los oídos y se quedan en la cabeza. Dadnos un like, compartid, comentad qué os ha parecido. Y sobre todo, no dejéis de leer, de escuchar y de cuestionar. Porque como bien sabía el viejo Mao de 1945, la revolución empieza cuando alguien decide dejar de callar. Nos oímos en el próximo resumen. Hasta entonces, que la curiosidad os acompañe y que el pueblo, siempre el pueblo, tenga la última palabra. Gracias por escuchar. Resúmenes de libros, tu voz en la historia.